Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. ¡Hola! Hoy vamos a explorar cómo estructurar charlas. Ajá. Charlas de alto impacto, Sí, al estilo TED. me encanta. Nos vamos a basar en el libro, Ajá. el método TED para hablar en público. Interesante. Y esto es súper relevante para ustedes porque forma parte del proyecto Voces Preventivas. Dentro de la comunidad movida de seguridad y salud es el trabajo. Un recurso increíble para los prevencionistas de Latinoamérica. Exactamente. Muchísimas gracias a David Linares por esta oportunidad. Totalmente. Este libro nos brinda un marco sólido para construir charlas memorables. Y lo que lo hace único, ¿sabes? Es la perspectiva de Jeremy Donovan. Jeremy Donovan. Él no solo es un experto en oratoria, sino que también ha entrevistado a muchísimos oradores TED. O sea, imagínate la cantidad de secretos que ha recopilado. Muchísimos. Y el libro comienza con la propia historia de Donovan. Sí. ¿Quién diría que este gurú de las charlas TED alguna vez le tuvo miedo a hablar en público? Es algo que nos hace sentir más humanos. Sí. Donovan relata cómo esa experiencia lo llevó a tomar un curso de oratoria, Un curso. el mismo que había tomado su esposa. Qué genial, me encanta esa complicidad de pareja. Sí. Y durante el curso, Donovan se comprometió a hablar frente a un grupo pequeño cada semana. Cada semana. Cada semana. Esa constancia fue clave. Ajá. Al principio, apenas podía hilar una frase, pero después de 12 semanas, Sí. el miedo desapareció. Es increíble cómo la práctica constante puede vencer cualquier obstáculo. Totalmente. Y hablando de desafíos, ¿sabías que Donovan intentó presentar su investigación sobre el éxito en una charla TED? Sí, y la anécdota es bastante curiosa. Su presentación inicial era una presentación de PowerPoint de 2 horas. De 2 horas. No me imagino a Chris Anderson, el curador de TED, aguantando esa maratón. Bueno, Chris no le dio la charla a Donovan, pero sí le hizo un gran favor. Lo obligó a condensar su idea en una presentación de solo 3 minutos. El famoso desafío de los 180 segundos. Me pregunto cómo habrá logrado sintetizar 2 horas de información en tan poco tiempo. Es una lección valiosa para todos nosotros, ¿no crees? Absolutamente. Esa restricción de tiempo obligó a Donovan a priorizar, a ser claro y conciso. Muchas veces menos es más, y eso se traduce en una comunicación más efectiva. Algo fundamental para ustedes, los prevencionistas, cuando quieran transmitir un mensaje importante. Totalmente. Y hablando de lo esencial, Donovan nos recuerda que el objetivo no es ser un gran orador, sino algo mucho más profundo. Exacto. Lo que realmente importa es compartir ideas valiosas de forma auténtica. Ser tú mismo, conectar con tu audiencia a través de tu propia voz. Eso es lo que realmente resuena. La autenticidad por encima de todo. Encontrar tu propio estilo es mucho más poderoso que imitar a otros. Y por supuesto la práctica es fundamental. Donovan lo compara con la famosa pregunta, ¿cómo se llega al Carnegie Hall? La respuesta, por supuesto, es práctica, práctica, práctica. Una verdad universal. Y hablando de mitos, Donovan desmitifica la figura del típico orador TED. Mucha gente piensa que todos son famosos o millonarios, ¿verdad? Sí, pero la realidad es que cualquier persona con una idea poderosa puede impactar al mundo. El ejemplo de McElroy, el activista contra la pobreza, lo demuestra. Su charla tiene 3 veces más visitas que la de Bill Gates. Impresionante. Esto nos dice que lo que realmente importa es la fuerza del mensaje, no la fama del mensajero. Y para clasificar la diversidad de mensajes, Donovan divide a los oradores TED en 3 categorías principales. Tenemos a los tecnólogos, Ajá, quienes nos enseñan sobre las últimas innovaciones, sí. especialmente aquellas que satisfacen nuestra fascinación por volar. Robots, drones, mochilas propulsoras. Como la charla de Marcus Fisher sobre un robot que vuela como un pájaro. Una maravilla de la ingeniería. Increíble. También tenemos a los artistas del espectáculo, ¿Sí? cuyo objetivo principal es entretener. Aunque los mejores, además de divertirnos, también nos ofrecen una mirada a su proceso creativo. Curiosamente, los comediantes son una rareza en TED, ya que el humor a veces choca con la profundidad que se busca en estas charlas. Es cierto. Recuerdo que Sarah Silverman dio una charla que ella misma calificó como terrible y que nunca se publicó oficialmente. ¡Qué intriga! Interesante. Y por último, tenemos a los agentes de cambio, Ya. aquellos que buscan inspirarnos y motivarnos a construir un mundo mejor. Como la poderosa charla de Chimamanda Adichie sobre el peligro de una sola historia, que nos invita a cuestionar los estereotipos y abrazar la diversidad. Una charla que podría resonar mucho con el proyecto Voces Preventivas y su misión de promover la seguridad en el trabajo. Sin duda. Y hablando de la estructura de una charla TED, Donovan nos presenta 2 enfoques principales: centrarse en una anécdota personal o construir un argumento basado en premisas. 2 caminos diferentes, pero igualmente válidos. Exacto. Por ejemplo, Jill Bolte Taylor nos cautiva con la historia de su propio derrame cerebral.
creando una conexión emoción instantánea con la audiencia. Muy poderosa. Mientras que Malcolm Gladwell nos lleva por un recorrido fascinante a través del mundo de la salsa de tomate, utilizando premisas, ejemplos y lógica para construir su argumento. 2 estilos, 2 maneras de cautivar. Y un consejo clave que Donovan repite: el poder del 3. Limitarse a 3 puntos principales facilita que la audiencia recuerde la información. Menos es más. Y para hacer esos puntos aún más memorables, Donovan recomienda el uso de situaciones hipotéticas, invitando al público a imaginar diferentes escenarios y sus posibles consecuencias. ¿Cómo se traduce esto en una charla TED? Bueno, por ejemplo, Salman Khan, en su charla sobre educación en línea, nos pide que visualicemos un mundo con acceso universal al conocimiento. Una herramienta poderosa para generar impacto. Convertir la charla en un viaje a través de la imaginación. Y hablando de viajes, Donovan nos introduce al concepto del viaje del héroe, popularizado por Joseph Campbell. ¿Cómo se aplica esto a una charla TED? Donovan nos muestra cómo esta estructura, con sus 3 actos bien definidos, puede darle a nuestras charlas una dimensión épica y cautivadora. Analiza la charla de Becky Planton sobre su experiencia como persona sin hogar, guiándonos a través de las etapas del viaje del héroe. Es decir, la llamada a la aventura, las pruebas, la transformación final. Toda una odisea. Y no olvidemos la importancia de la vulnerabilidad. Becky nos conmueve con su honestidad emocional, demostrando que compartir nuestras experiencias difíciles puede tener un poder sanador, algo a tener en cuenta para las charlas de voces preventivas. A veces la vulnerabilidad crea la conexión más profunda. Totalmente de acuerdo. Y hablando de conexiones poderosas, llegamos a uno de los marcos más famosos del mundo TED, el Círculo Dorado de Simon Sinek. Siempre me ha fascinado este concepto. Es una herramienta increíble para inspirar a la acción. Se basa en empezar por el porqué de nuestra idea, explicando primero el propósito, la razón de ser de nuestro mensaje, antes de entrar en el cómo y el qué. Y Sinek lo resume en un eslogan genial. Start with why. Empieza con el porqué. Una frase que se ha vuelto un mantra para muchos. Sin duda. Y ahora que tenemos claro el cuerpo de la charla, Donovan nos ofrece consejos para crear una introducción irresistible. La primera impresión es crucial. ¿Qué nos recomienda? Donovan nos da varias opciones para empezar con fuerza. Una anécdota personal, un momento de silencio, una estadística impactante o una descripción clara de los beneficios para el público. Un menú completo para elegir la mejor opción según el tema y el estilo de cada charla. Y me imagino que la clave está en conectar con las emociones del público desde el primer momento. Exactamente. Ya sea a través de la empatía, la sorpresa o la curiosidad, hay que captar la atención y generar la expectativa de que lo que viene a continuación será valioso e inspirador. Un buen comienzo es la mitad del camino. ¿Y qué más nos espera en esta inmersión? Mucho más. Donovan explora algo crucial, la importancia de proyectar emociones, efectivamente. Porque una charla TED no se trata solo de datos fríos. No, creo que no. La clave está en conectar con la audiencia a nivel emocional. Hacer que sientan el mensaje, en sus propias fibras. Y Donovan propone un modelo fascinante. Basado en 6 emociones principales. De ira. Asco, miedo, felicidad, amor y tristeza. Un verdadero cóctel emocional. Lo interesante es cómo Donovan analiza ejemplos concretos de charlas TED para mostrar cómo se utiliza cada emoción. Claro. Por ejemplo, la cantante punk Amanda Palmer. En su charla nos muestra la ira al hablar del acoso que sufrió en la calle, el asco, al describir su trabajo como estatua viviente. Y la felicidad al compartir su éxito conectando con sus fans. Una montaña rusa de emociones que mantiene a la audiencia cautivada. Esto me hace pensar en la importancia de autenticidad. No se trata de fingir emociones, sino de usarlas de forma inteligente, para amplificar el mensaje. Precisamente. Donovan destaca que la vulnerabilidad emocional puede generar una conexión mucho más profunda con la audiencia. No hay que temer a mostrar nuestras emociones, siempre y cuando las utilicemos para fortalecer nuestro mensaje. Convertir la vulnerabilidad en una fortaleza. Me encanta esa idea. Y hablando de herramientas poderosas, Donovan también nos aconseja usar preguntas retóricas para involucrar a la audiencia. Es una técnica muy efectiva para convertir el monólogo en un diálogo, aunque sea un diálogo mental. Esas preguntas invitan a la audiencia a reflexionar, a conectar su propia experiencia con lo que estamos diciendo. Mantenerlos enganchados. Con ganas de saber más. Y hablando de enganchar, ¿qué nos dice Donovan sobre el uso de imágenes vívidas en nuestro lenguaje? Donovan nos recuerda que no se trata solo de hablar de conceptos abstractos, sino de pintar imágenes mentales, que la audiencia pueda ver en su imaginación, despertar los sentidos, hacer que la charla sea una experiencia sensorial, y para lograrlo recomienda usar metáforas, ejemplos concretos, detalles que hagan la historia más real. Un consejo que podemos aplicar en cualquier ámbito de la comunicación.
Y hablando de técnicas para cautivar, ¿qué nos dice Donovan sobre el lenguaje corporal? Porque nuestro cuerpo también habla. Absolutamente. Donovan nos da consejos específicos sobre cómo usar el lenguaje corporal para reforzar el mensaje. Por ejemplo, la importancia del contacto visual, de mirar a los ojos de la audiencia para generar conexión. Y confianza. Un gesto simple pero poderoso. Y también nos recomienda usar las manos para enfatizar puntos clave, para dar ritmo a la charla. Ajá. Pero claro, sin exagerar. Exacto. Donovan advierte contra el exceso de gesticulación. El objetivo es que los movimientos sean naturales, fluidos, que acompañen a la charla sin distraer. Encontrar el equilibrio perfecto entre expresividad y control. Y hablando de control, me imagino que movernos por el escenario también es importante. ¿Qué nos recomienda Donovan? A veces el atril puede convertirse en una barrera. Sí. Donovan nos anima a liberarnos, a usar el espacio, para conectar con la audiencia de forma más dinámica. Convertir el escenario en nuestro patio de juegos. Moverse con propósito, con seguridad, utilizando el espacio para dar fuerza al mensaje. Y hablando de proyectar una imagen, ¿qué nos dice Donovan sobre el vestuario? La ropa también comunica. Y Donovan nos recomienda elegir prendas que nos hagan sentir cómodos y seguros de nosotros mismos, pero que a la vez sean apropiadas para el contexto de la charla TED. No se trata de disfrazarse, sino de proyectar una imagen auténtica y profesional. Encontrar el estilo que mejor nos represente. Y hablando de elementos visuales, llegamos a las diapositivas. Ajá. ¿Qué nos recomienda Donovan para usarlas de forma efectiva? Donovan nos recuerda que una imagen vale más que 1000 palabras, pero advierte contra el exceso de información visual. Las diapositivas deben ser un apoyo a la charla, no el centro de atención. Recomienda usar imágenes de la calidad, pero con un diseño minimalista, sin sobrecargar la pantalla. Un diseño elegante y funcional. Y hablando de herramientas multimedia, ¿qué nos dice Donovan sobre el uso de videos? Un video puede ser muy poderoso para conectar con las emociones de la audiencia. Para mostrar ejemplos concretos, Donovan nos advierte contra los videos largos y aburridos. La clave está en usar videos cortos, impactantes, que aporten valor a la charla. Un toque multimedia que puede marcar la diferencia. Y hablando de toques especiales, ¿qué nos dice Donovan sobre el uso del atrezzo? A veces, un objeto puede tener un poder simbólico. Increíble. Donovan nos anima a usar el atrezzo de forma creativa para ilustrar nuestro mensaje, para hacerlo más tangible. Un recurso que puede despertar la curiosidad y hacer la charla más memorable. Pero claro, sin caer en el exceso. Exacto. El objetivo no es montar un circo, sino usar los objetos de forma estratégica para apoyar la narrativa. Que el atrezzo sea un complemento, no una distracción. Encontrar el equilibrio perfecto entre lo visual y lo verbal. Y hablando de equilibrio, ¿qué nos dice Donovan sobre el uso del atril? ¿Amigo o enemigo? El tril puede ser ambas cosas. Donovan nos da consejos sobre cómo usarlo estratégicamente para proyectar autoridad o para controlar el ritmo de la charla. Recomienda usarlo cuando necesitemos proyectar una imagen de poder. Y control. Dominar el espacio escénico. Ajá. Pero por otro lado, también nos anima a liberarnos del atril cuando queramos conectar con la audiencia de forma más cercana, más personal, movernos con libertad, con seguridad, usando el espacio para crear una atmósfera más dinámica. Un juego de contrastes. Y hablando de herramientas de apoyo, ¿qué nos dice Donovan sobre el uso de notas durante la charla? A veces la memoria nos puede traicionar. Donovan nos da consejos sobre cómo usar las notas de forma discreta, sin que parezcan un obstáculo. Para la fluidez de la charla, recomienda usar un esquema simple, con palabras clave, que nos ayuden a recordar la estructura. Mantener el control sin perder el hilo. Y por supuesto practicar, hasta que las palabras fluyan, naturalmente, sin necesidad de mirar constantemente las notas. Exacto. Convertir las notas en un apoyo, no en una muleta. Y hablando de apoyo, llegamos a un aspecto fundamental, la preparación mental. Una charla TED no es solo un ejercicio técnico. Claro que no. La confianza, el entusiasmo, la pasión son elementos clave para conectar con la audiencia. Donovan nos recuerda que la confianza en nosotros mismos, el entusiasmo que proyectamos y la pasión por nuestro mensaje son contagiosos. Nos anima a prepararnos mentalmente, visualizar el éxito, controlar los nervios y recordar que la audiencia está allí para apoyarnos. Convertir el miedo en energía positiva, en ganas de compartir nuestro mensaje con el mundo. Y hablando de compartir, ¿qué nos dice Donovan sobre la difusión de la charla? Porque el trabajo no termina cuando bajamos del escenario. Por supuesto que no. Una charla TED puede ser el inicio de algo mucho más grande. Donovan nos da consejos sobre cómo aprovechar las plataformas digitales para que nuestro mensaje llegue a un público más amplio. Maximizar el impacto de la charla. ¿Qué plataformas nos recomienda? Nos anima a usar las redes sociales, el correo electrónico, las plataformas de video, para compartir la charla con el mundo y crear
Una comunidad alrededor de nuestra idea. Generar debate. Inspirar a otros a tomar acción. Que la charla TED sea el punto de partida de un movimiento, de un cambio positivo en el mundo. Convertir la charla en una semilla, que germine y dé frutos. Y hablando de frutos, llegamos a la perseverancia. El camino hacia el éxito no siempre es fácil. No, para nada. Donovan nos recuerda que habrá obstáculos, rechazos, momentos de duda, pero la clave está en no rendirse, en seguir adelante, en creer en nuestro mensaje. Que la pasión por nuestra idea sea el motor que nos impulse a superar cualquier obstáculo y a aprender de los errores, a mejorar cada día, a buscar nuevas formas de conectar con la audiencia. Exactamente. Que el camino hacia la maestría sea un viaje constante de aprendizaje y crecimiento. Convertir los desafíos en oportunidades. Y hablando de oportunidades, ¿qué nos dice Donovan sobre la autenticidad? Porque al final lo que realmente conecta con la audiencia es nuestra propia voz. Sin duda. Donovan nos anima a ser nosotros mismos, a no tratar de imitar a otros, a encontrar nuestro propio estilo, nuestra propia forma de comunicar. Que la autenticidad sea nuestra mejor herramienta para conectar con las emociones de la audiencia. Una expresión genuina de nuestro ser. Y hablando de conexiones profundas, ¿qué nos dice Donovan sobre la importancia de conectar con la audiencia durante la charla? Porque una charla TED no es un monólogo. Claro que no. Donovan nos recuerda que la clave está en crear un diálogo, en hacer que la audiencia se sienta parte de la experiencia. Y para lograrlo, nos recomienda usar el humor, las preguntas, las anécdotas personales, para crear una atmósfera de cercanía, de complicidad. Convertir la charla en una conversación, en un intercambio de ideas. Y esto nos lleva a la importancia de la escucha activa. Exacto. Donovan nos anima a escuchar a la audiencia, a prestar atención a sus reacciones, a adaptar nuestro mensaje, a sus necesidades. Que la charla TED sea un espacio de encuentro, de aprendizaje mutuo. Un viaje compartido hacia el conocimiento, la inspiración, la transformación. Y hablando de transformación, llegamos a un punto crucial, la llamada a la acción. Una charla TED no es solo un ejercicio intelectual. No, para nada. Donovan nos anima a inspirar a la audiencia, a tomar acción, a convertir las ideas en realidad. Que la charla TED sea un catalizador de cambio. Un llamado a la acción claro, concreto, que motive a la audiencia a dar el primer paso y a proporcionarles las herramientas, los recursos, la inspiración que necesitan para llevar a cabo ese cambio. Exacto. Que la charla TED sea el inicio de un nuevo camino, de un futuro mejor. Convertir las palabras en acciones, las ideas en realidades. Y hablando de trabajo duro, llegamos a la importancia de la práctica. La maestría no se alcanza de la noche a la mañana. Por supuesto que no. Donovan nos recuerda que la clave está en practicar. Practicar, practicar, hasta que la charla fluya, de forma natural, sin esfuerzo. Perfeccionar el arte de la presentación. Y para eso, ¿qué nos recomienda? Grabarnos en video, practicar frente a un espejo, pedir feedback a amigos y familiares, y no tener miedo de cometer errores, de aprender de cada experiencia. Que el camino hacia la maestría sea un proceso constante, de mejora y crecimiento. Convertir la práctica en un hábito, en un placer, en una fuente de aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, creo que hemos llegado a la parte final del libro, donde Donovan nos da consejos para navegar el proceso de selección de TED y para brillar en el escenario. Sí. Es hora de descubrir los secretos para convertir el sueño de dar una charla TED en realidad. La recta final. Ahora sí, ya tenemos una idea de cómo estructurar una charla poderosa. Hablemos de cómo llegar al escenario de TED. Porque claro, todos podemos soñar con dar una charla TED, pero ¿cómo se hace realidad? Bueno, Donovan nos recuerda que hay un proceso de selección bastante riguroso. Y que lo primero es entender qué busca TED. En un orador. Y por lo que he leído, no se trata solo de tener una idea brillante. Buscan personas apasionadas, auténticas, con una historia que contar, personas que realmente tengan algo importante que compartir con el mundo. Exacto. Donovan nos aconseja hacernos una pregunta fundamental. ¿Por qué queremos dar una charla TED? ¿Es por ego? ¿Por fama? ¿O porque realmente tenemos una idea que merezca la pena difundir? Esa es la pregunta clave. Y Donovan nos advierte contra la tentación de usar TED como una plataforma para el autobombo. La audiencia puede detectar eso a kilómetros de distancia. Lo que realmente conecta es la generosidad, el deseo genuino de compartir algo valioso. Y eso se refleja en la forma en que preparamos la charla, en nuestra actitud en el escenario. Y hablando del escenario, ¿qué nos dice Donovan sobre cómo manejar los nervios? Porque estar frente a una audiencia TED debe ser intimidante. Claro, es normal. Sentir nervios. Donovan nos recuerda que incluso los oradores más experimentados los sienten. La clave está en canalizar esa energía, convertirla en entusiasmo y pasión por nuestro mensaje. ¿Y cómo logramos eso? Donovan nos da algunos trucos. Respirar profundamente, calentar la voz, visualizar el éxito y recordar que la audiencia está allí para apoyarnos, para escuchar lo que tenemos que decir,
No somos enemigos, sino aliados, en la búsqueda de ideas que inspiren y transformen. Convertir el miedo en energía positiva. Me gusta eso. Y hablando de proyectar una imagen poderosa, ¿qué nos dice Donovan sobre cómo transmitir confianza en el escenario? La comunicación no verbal es tan importante como las palabras. Donovan nos habla de la importancia de la postura, del contacto visual, de los movimientos, mantener una postura erguida, mirar a los ojos, de la audiencia, moverse con seguridad por el escenario. Ser dueños de espacio. Exacto, y evitar los tics nerviosos, los movimientos repetitivos que distraen. La atención, que nuestro cuerpo transmita, la misma confianza y seguridad. ¿Qué estas palabras? Proyectar seguridad desde adentro hacia afuera. Y hablando de desafíos, ¿qué nos dice Donovan sobre cómo manejar las preguntas de la audiencia? Porque una charla TED no termina cuando bajamos del escenario. Cierto, las preguntas pueden ser una oportunidad para profundizar en nuestro mensaje, para conectar con la audiencia de forma más personal. Es decir, no hay que verlas como un interrogatorio, sino como una oportunidad. Para dialogar. Exacto. Donovan nos recomienda prepararnos para las preguntas más comunes, anticipar las posibles objeciones a nuestra idea y escuchar con atención, responder con honestidad y respeto, usar las preguntas como una oportunidad para generar debate, para enriquecer la conversación. Convertir las preguntas en un diálogo, en un intercambio de ideas. Y hablando de conexiones, ¿qué nos dice Donovan sobre la importancia de conectar con otros oradores TED? TED es mucho más que un evento, es una comunidad, un espacio donde se reúnen personas apasionadas por compartir ideas que cambian el mundo. Un ecosistema de ideas. Precisamente, Donovan nos anima a participar en los eventos TED, a conocer a otros oradores, a crear redes de colaboración y a aprender de los mejores, inspirarnos en sus historias, compartir nuestras propias experiencias. Que TED sea un espacio de aprendizaje mutuo, de crecimiento, personal y profesional. Y finalmente, Donovan nos recuerda que una charla TED no es el final del camino, sino solo el comienzo. Es una semilla que plantamos, una idea que compartimos con el mundo. Exacto. Nuestro trabajo es seguir cultivando esa semilla, seguir difundiendo esa idea, seguir inspirando a otros a tomar acción. Que la charla TED sea el punto de partida de un movimiento, de un cambio positivo en el mundo. Que las ideas que compartimos tengan un impacto real en la sociedad. Convertir las palabras en acciones, las ideas en realidades. Y bueno, aquí termina nuestra inmersión en el método TED, un libro fascinante, lleno de consejos prácticos, inspiración para cualquier persona que sueñe con dar una charla, que impacte al mundo, especialmente para todos ustedes que forman parte de Voces Preventivas. Este libro puede ser una herramienta poderosa para amplificar sus mensajes y generar un impacto positivo en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Sin duda, cualquiera con una idea valiosa y la pasión para compartirla puede subirse al escenario TED y cambiar el mundo. Y quién sabe, tal vez algún día veamos a alguno de ustedes dando una charla TED sobre la importancia de la prevención. Sale increíble. Así que ya saben, a poner en práctica todo lo aprendido, a compartir sus ideas con el mundo, crear un futuro más brillante. Una charla TED a la vez. Hasta la próxima.